sobre las agresiones políticas que han subido alrededor de un 150.5% en México y hasta un total de 749 víctimas en este proceso electoral en comparación con las pasadas elecciones intermedias de 2021. Esto lo daba a conocer la consultora Integralia, quien contabilizaba 34 aspirantes asesinados. Le daba en este cierre violento, pues sangriento que tuvimos el pasado miércoles. Y para hablar de este tema me da muchísimo gusto recibir a través de una llamada telefónica a Yair Mendoza, consultor de esta empresa Integralia. Yair, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Saludos a todo tu auditorio. Gracias por recibir la llamada. Hasta la Ciudad de México, te saludamos. En efecto, en Ciudad de México. Gracias. Compártenos, dábamos esta nota, qué interesantes datos, y decíamos, terrible cómo cerramos este proceso electoral, ¿no? Sí, en efecto, bueno, te comparto que desde ya estamos presenciando el proceso electoral más violento de la historia moderna del país, con todo y que tenemos un pasado postrevolucionario en el que la violencia era la moneda de cambio para dirimir los conflictos políticos. Pese a ello, el día de hoy tenemos ya contabilizadas 749 víctimas. Si me dejas que te dé muy brevemente cómo se distribuyen estas 749 por Claro, tipo de víctima, claro, con tenemos gusto. 316 aspirantes o candidatos, 131 políticos, 130 funcionarios, 133 víctimas colaterales y 39 familiares. Más o menos en números redondos, el promedio son 2.8 víctimas diarias. Y esto nos llevaría a un escenario de 760 después de la elección. Esto, y de estos cuantos asesinatos de todas estas víctimas, ¿son 34 políticos, políticas? 35. 35, incluyendo lo ocurrido. ¿Perdón? 35. Ok. ¿Incluido el asesinato del candidato del pasado miércoles? Exacto, justo sumando ese candidato tendremos 35. Sí, ¿tenemos por género? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, o por partidos, o alguna clasificación ahí? No, la clasificación por género no está en el reporte, no obstante podría decirte que el sexo no es la categoría o el elemento que permite determinar dónde se ejerce esta violencia homicida hacia los candidatos y dónde no. Sí, y ni qué tipo de arma, Jair, si es por arma de fuego, ¿qué Sí, es lo los que ocurrió? asesinatos primordialmente han sucedido por arma de fuego, igual que los atentados. Los atentados también tienen como elemento común la presencia de armas de fuego. ¿Estos datos representan ese 150.5% más que en los comicios de 2021? Sí, por supuesto. Ahorita estamos en 749 víctimas, es decir, 150.5% respecto de las víctimas de 2020-2021, que fueron 299. Sí. ¿Cómo hicieron Jair Mendoza, consultor de Integralia, este trabajo? ¿Esto se hace desde qué fecha a qué fecha, con qué corte? Entiendo que hasta el miércoles pasado. Y Exacto. ustedes tienen documentado esto. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se hizo este estudio o este Bueno, está análisis? documentado del 1 de septiembre de 2023 a la fecha que bien mencionas. Lo que hicimos fue hacer un trabajo en fuentes abiertas, dando seguimiento a los eventos de violencia política, que como ya mencionamos, pueden ser amenazas, secuestros, atentados y por supuesto asesinatos, tristemente. Uh-huh. ¿Se hará un estudio especial durante estos comicios? Sabemos que son los comicios más importantes en la historia de nuestro país. ¿Se hará un trabajo, un análisis también ese día de las elecciones, Jair? Sí, por supuesto, vamos a continuar monitoreando tanto la actividad electoral como estos eventos de violencia política. Tendremos algún número una vez que acabe la elección y por supuesto después vendrá un trabajo un poco más analítico donde podamos hacer una reflexión global de toda la violencia política experimentada durante el proceso electoral. Sí, como consultora, ¿cuál es el objetivo de hacer estos estudios? Jair, si nos puedes compartir, por favor. Sí, claro, vaya, nuestra intención es colocar un tema en la agenda pública, un tema como habremos visto, las autoridades suelen evadir o ser omisas en la materia. Desde Integralia Consultores, nosotros identificamos desde el inicio del proceso electoral que venía esta ola de violencia política y decidimos darle seguimiento para poner la discusión o un tema en la discusión pública
en la cual esperaríamos se sumasen las reflexiones de actores políticos, gobernantes, partidistas y sociedad civil. Esa es la finalidad, Sí. porque no podemos ser omisos al respecto. Si volteamos la cara para otro lado, este problema nos va a rebasar y nos va a generar un nuevo tipo de problemas y un nuevo tipo de gobierno. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de incidencia? Bueno, estamos retomando como medio de comunicación nosotros este tema para socializarlo, para obviamente destacar estos datos que ustedes o lo que documentaron y bueno, también buscar una incidencia positiva, ¿no? Sobre esto y en este contexto de violencia que estamos viviendo también en el país. Sí, claro. Al grado que, bueno, nuestros informes han sido mencionados, si usted quiere, tangencialmente, pero sí, mencionados en la conferencia mañanera del presidente en algunas ocasiones, porque justamente hay un tema en la opinión pública, ¿no? Y si no lo hay un tema que colocar y discutir, al cual hay que voltear a ver. Claro, nuestro interés es tener una influencia positiva en el tema y hacer que las autoridades se posicionen y nos den ideas, propuestas y diagnósticos. Sí. ¿Qué otros datos destacan de este análisis o que nos quieras compartir, Yair, sobre este proceso, este proceso que arrancó el 1 de septiembre o que ustedes tienen documentado desde el 1 de septiembre hasta el miércoles pasado, que fue el cierre pues de las campañas electorales en nuestro país? ¿Hay algún otro dato? Sí, bueno, hay un dato que es abrumador, que es dónde se concentran las víctimas. Sí. ¿A qué me refiero? ¿En qué nivel de gobierno? Y sobre todo se concentran en el nivel municipal, con 239 víctimas. Las demás tienen cifras de 2 dígitos, ¿no? El nivel federal tiene 31, el estatal 25, pero el municipal son 239. ¿Qué podemos decir que es el nivel que más le importa a estos grupos armados y violentos que buscan tener el control y hacerse sentir en las elecciones? Uh-huh. ¿Qué estados son los que destacan con estas 749 víctimas? ¿Está Sonora incluido o no? Bueno, las entidades con más víctimas registradas son Puebla, Chiapas y Guerrero, pero las entidades con más aspirantes a candidatos asesinados son Chiapas, Guerrero y Michoacán. Ok. En el contexto que ustedes tienen, ¿hay algún dato de Sonora que hayan documentado? ¿Algún dato de Sonora? Bueno, Sonora tiene algunos factores que empujan o podrían empujar los eventos de violencia política, pero en definitiva no están o no coexisten con los niveles de riesgo y conflictividad social que coexisten en Michoacán, Guerrero, en otros estados. Chiapas. Digo, tenemos inseguridad en otro tema, pero no se ha dado o no están estos datos de lo que nos indicas, o sea, no representa la cantidad de casos como los que nos dices, los estados que nos mencionas. Exacto. En efecto, no estamos diciendo que no haya actividad de algunos grupos en la entidad. Lo que estamos diciendo es que hay poca latencia a eventos de violencia política. Esto puede deberse a diferentes razones, a una mejor administración del territorio por parte de las policías, una mejor administración de los conflictos entre grupos, etcétera. Ok, ya para terminar, a propósito de que las elecciones son este domingo y ustedes como Integralia Consultores, que bueno son expertos, entiendo, en este tipo de trabajos, ¿hay alguna recomendación o algo a la población para esta jornada electoral? Bueno, no sé si podamos, recomendación a nivel ciudadano o recomendación política pública para tener Así es, problema. como lo consideres. Bueno, a nivel ciudadano salir a votar. No es un hecho que cuando nos abstenemos de votar dejamos que otros grupos organizados se hagan sentir en las urnas, y tristemente en este caso también estamos hablando de otros grupos armados con algunas actividades ilegales. Por lo tanto hay que salir a votar. No se descarta la presencia de actividad de grupos armados que intenten disuadir a la gente de ir a votar. Ahí pues el objetivo es cuidar la seguridad, pero donde no, a la gente exhortarla a que salga a votar. Las decisiones cuando no las tomamos nosotros, los toman otros, y en este caso los otros tienen un arma. Ustedes, sí. Perdón, adelante. No, te escucho ya. En el nivel de la política pública, pues lo primero es dejar de ser omisos en la materia, reconocer que hay regiones del país controladas por grupos del crimen organizado, y a partir de ello, pues invitar a la discusión y propuesta de ideas de todas las fuerzas políticas, pero con seriedad, entendiendo que no hay magia para resolver esto, tiene que tomar con seriedad
que no hay soluciones que se le puedan imputar a una sola institución, ni todo al INE, ni todo al Tribunal Electoral, pero tampoco todo a la Guardia Nacional. Sí. Y que la decisión que emane de nuestros legisladores e instituciones tiene que ser un mensaje que ponga una línea frontal al crimen organizado, donde se le diga, esto no se puede, porque si lo intentas ingerir e interferir en las elecciones, vas a tener problemas. Te va a ser muy costoso en términos de recursos y esfuerzos, y no va a ser provechoso. Sí. Ese es el mensaje que se tiene que mandar. Ya iría nada más por último, de los 35 candidatas y candidatos que fueron asesinados, ¿tenemos por partido o lo tienen clasificado por partido? Nada más no me quedó claro quién es. Sí. Sí. Sí, y hay víctimas de ambos lados, tanto de la oposición como del partido en el poder. No podría decir que la variable partidista determina a las víctimas. No, nada más quería como conocer si tenían esta clasificación. Yair, estaremos atentas a lo que ocurre el próximo domingo. Seguramente ustedes van a tener nueva información y estaremos también pues bien atentos y a ver si próximamente podemos establecer contacto de nuevo. En tanto, desearte bonito día y agradecerte que hayas tomado esta llamada. Muchas gracias. En Integrales Consultores quedamos a sus órdenes. Gracias, un abrazo. Gracias. Buen día.